Vamos a estudiar Filipenses 2. Pablo termina el primer capítulo rogando a los filipenses a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestro comportamiento habla más fuerte que nuestras palabras y en este capítulo él se refiere a dos aspectos puntuales para demostrar un excelente cristianismo. Nos pide ser como Jesús en dos cosas. En primer lugar, él nos pide que seamos humildes como Jesús. La humildad en esta generación se considera como debilidad más que una virtud. Sin embargo, Pablo nos exige ser humildes siguiendo el ejemplo de Cristo. Haya pues, dice él, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a él como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Pablo pide a dejar de rivalizar, de crearnos contiendas, divisiones. Es el orgullo lo que nos lleva a querer que las cosas sean a nuestra manera. Pablo nos amonesta a hacer las cosas sin buscar nuestro propio provecho. Nos pide incluso sufrir por el Evangelio. Cristo es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Notemos el descenso de Jesús, estando en esa condición de igualdad con Dios. De forma voluntaria y por iniciativa propia, se hizo humano como nosotros, sin dejar de ser Dios, renunciando a todos sus privilegios en el cielo. Como bien dice Robertson, Jesús bajó hasta el último peldaño de la escalera desde el trono de Dios. Descendió a la condición más baja de un ser humano, esclavo, y como tal tomó la muerte más dura y degradante de esa época, prohibida para los ciudadanos romanos, que era morir desnudo en una cruz. Con eso Pablo muestra que por mucho que intentemos despojarnos y humillarnos, jamás lograremos hacer por otros lo que Jesús hizo por nosotros. En segundo lugar, Pablo nos pide ser como Jesús, siendo luz. Nos pide resplandecer como lumbreras en el mundo. Eso se logra tomado, por supuesto, de la mano de Jesús y también estudiando la Biblia. El mundo está cubierto de tinieblas por el maligno. Nos toca iluminar el camino a quienes desean ser salvos. Una vida centrada y transformada es un testimonio efectivo para otros. Nuestra vida debe ser un testimonio para los demás. No iluminemos cuando vamos al templo, sino cuando salimos de allí. Una lámpara no se esmera por alumbrar. Ni siquiera sabe que está alumbrando. No hay nada inherente en una lámpara que le permita alumbrar. Es la energía que recibe y que entra en ella lo que hace compartir su luz en la peor oscuridad. Pablo dice que resplandecemos como lumbreras en el mundo, es decir, reflejamos la luz de Cristo. La luz se usa para guiar, para advertir, para crear seguridad, para evitar el caos. La luz señala el camino y evita caerse a la persona. La luz es lo que separa la noche del día, trayendo claridad, calor y vida. Cuando Pablo dice que seamos lumbreras, es porque quiere que seamos todo eso para quienes están en tinieblas, sin saber qué hacer y cómo actuar en las circunstancias de su vida. Y en último lugar, se nos pide ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Jesús nos proveyó la salvación, pero nosotros tenemos que ocuparnos para mantenernos en ella. La salvación se recibe por fe en un segundo, pero podemos perderla también en otro momento. Fácil es recibirla, pero difícil es mantenernos en esa salvación. Nuestra parte consiste en tener una constante devoción con Cristo por medio del estudio de la Biblia, la oración y la testificación, y Dios se encargará de producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios te bendiga.